Ah, Once Upon a Time in Hollywood es una película tan polémica y yo tengo una opinión al respecto acerca de esta película. Once Upon a Time in Hollywood es una película estrenada en el año 2019, protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Brad Pitt y por Margot Robbie. Así que prácticamente tiene un gran elenco y no es para menos, ya que esta película está dirigida y escrita por nadie más ni nadie menos que Quentin Tarantino. Quentin Tarantino es una leyenda dentro del mundo del cine. Hay muchas personas que odian sus películas, muchas personas que aman sus películas, pero no podemos negar que este director realmente genera conversación acerca de todo lo que sea que él haga. Y pues esta película específicamente siento que tiene parte de esos dos mundos. Es amada y es odiada. Once Upon a Time in Hollywood es la historia de tres artistas en el medio de Hollywood a finales de los años 60. El primero es Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio. El segundo es Brad Pitt, interpretando a un personaje llamado Cliff Booth. Y el tercero es Margot Robbie, interpretando a un personaje llamado Sharon Tate. Y básicamente eso es la película. Tres historias de estos tres personajes que aparentemente no te llevan a ningún lado, ya que esta película no está construida como cualquier película normal. No tiene un inicio, un desarrollo o un final, un desenlace que realmente te diga algo, un desenlace que te inspire o algo así por el estilo. Pero primero, hablemos de los personajes. Rick Dalton es un personaje, un actor de esta época, a finales de los años 60, que sí tiene su trayectoria, es un actor bastante conocido en el medio de Hollywood en esta época. Y prácticamente tiene las etapas que cualquier artista, no importa el medio en el que se desarrolle, llega a pasar alguna vez en su vida. Etapas como por ejemplo que piense que su época ya está pasando, que piense que no es lo suficientemente bueno, que se frustra al no dar el mejor desempeño en la cámara, ya que pues este es un actor y un actor de western. Entonces pues sí pasa por bastantes etapas que cualquier artista sí o sí va a tener que llegar a vivir en su vida. Y bueno, pues este artista se desarrolla en el medio de Hollywood, entonces es bastante interesante ver el punto de vista de este artista. Y eso es lo que me gustó más de esta película. Esos puntos de vista o esas pequeñas secuencias en las que este personaje, que claramente es un actor, te da un pequeño vistazo a esas partes en que está dentro de personaje y aparte tiene que salir de personaje a propósito, aunque en la película no es a propósito, porque ese es el punto de la película. Es como si estuvieras viendo una película dentro de una película, y eso es lo que me voló la cabeza y que me fascinó, y que realmente hiciera destacar el trabajo de dirección de Quentin Tarantino, porque siento que esta película es esa película en la que este director realmente se retó y se dejó ir al más puro estilo de Quentin Tarantino, y que mostró todo lo que podía llegar a ser. Ver cómo un director dirige una película o ver cómo un actor entra y sale de personaje, espectacular. Hablemos de Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt simplemente es un personaje que hace de doble de riesgo de el personaje de Leonardo DiCaprio. Y lo más destacable de este personaje siento que es la química que tiene con Leonardo DiCaprio en la película, ya que a pesar de que sea su doble de riesgo, lo más importante es que es su mejor amigo. Y realmente se siente una química impresionante entre estos dos personajes, teniendo diálogos en los que aparentemente los diálogos no aportan nada a la trama, no te dicen hacia dónde se dirige, pero sí aportan en la química de estos personajes, porque realmente se siente una hermandad de estos dos personajes. Realmente puedes lograr ver eso, y también este personaje sirve como medio para que esta película tenga un final con un poco de más sazón, ya que este personaje conoce a una secta que, investigando un poco, esta secta sí existió en los años 60 en Hollywood, creo específicamente. Entonces esta secta que sale en la película sí fue una secta que realmente existió, entonces eso le agrega un poco más de sazón a la película en el final, en el clímax. Pero pues sí, siento que eso es lo único que hay que destacar, además de que tiene escenas bastante icónicas, como la escena en donde este personaje pelea con
el supuesto Bruce Lee, que pues en la película hay un personaje que está interpretando como si fuera el verdadero Bruce Lee, porque esto es algo que esta película sí tiene muchas referencias a películas, a directores, a artistas de esa época, con cameos que es casi imposible reconocer a todos los artistas o a personas que fueron importantes en esa época. Si no conoces de esa época, obviamente no vas a reconocer a todos. Y bueno, es casi imposible. Solo Tarantino, que es el que escribió esta película, conoce al máximo todo lo que hay en esta película y todo lo que la envuelve. Y hablemos por último del personaje de Sharon Tate, que es el personaje de Margot Robbie. Siento que el personaje de Margot Robbie no es tan relevante. Hacen crosscut, que los crosscut son tomas o secuencias que se ubican en diferentes contextos o en diferentes locaciones y se entrelazan, pero pues están ocurriendo al mismo tiempo. Eso es un crosscut. Acá está pasando algo, acá está pasando algo, y cortan de escena a escena y están pasando al mismo tiempo. Eso es un crosscut. Y bueno, las historias de estos tres personajes se desarrollan al mismo tiempo. Eso es algo que me pareció bastante interesante para meter las secuencias de estos tres personajes, porque si algo tiene esta película es que Tarantino se despegó un poquito de su estilo de meter capítulos o pantallas blancas que te determinan qué capítulo estás viendo y que sabes que al final las historias se van a entrelazar en algún punto. Siento que esta película hace que las historias se vean un poco más orgánicas y se entrelacen de una forma muchísimo más orgánica. Y bueno, esta película puede que sea un poco odiada y realmente nadie la sepa apreciar, y yo tengo una observación o una opinión acerca de eso. Siento que esta película realmente no es una película que cualquier persona pueda apreciar si lo ve con los ojos incorrectos. Si eres una persona que simplemente quiere ver algo casual y que simplemente se quiere entretener en la pantalla, no creo que esta película sea lo suficientemente convincente como para que estés sentado 2 horas con 40 minutos ahí viendo la historia de tres personas que se desarrolla en Hollywood en una época que probablemente no conozcas y que puede que no te lleve a ningún lado, que valga la pena. Porque pues si estas personas tienen su vida, pero realmente no te lleva a ningún lado la película. Tiene momentos bastante memorables, tiene esa característica forma de contar las historias Tarantino, esa comedia tan clásica y a la vez satírica que solo Tarantino sabe hacer. Y que siento que es bastante inteligente, porque no son esos chistes de pastelazo, es esa comedia que la prepara conforme va pasando la película y que cuando llega el momento específico detona con momentos muy absurdos, pero que dentro del contexto y dentro de la historia realmente tienen mucho sentido. Por ejemplo, esta película, al final, en el clímax, que no les voy a spoilear, pero en el clímax el personaje de Rick Dalton incinera a una persona con un lanzallamas y la rostiza por completo. Un lanzallamas que desde el principio de la película te dicen de dónde salió. Es un lanzallamas que el personaje de Rick Dalton ocupaba en una película, y es una película por la cual todas las personas allá afuera en el mundo lo reconocen. Entonces es algo que ya te dicen desde el principio y al final genera una situación bastante absurda que realmente da mucha risa. O por ejemplo, cuando el personaje de Cliff Booth conoce a una persona de la secta, esta persona le regala un cigarro, y cuando las personas de la secta hacen lo que van a hacer al final de la película, lo encuentran drogado con este cigarro que la persona de la misma secta le había regalado. Eso es algo bastante irónico y siento que así es como Tarantino mete su humor tan sarcástico, tan satírico y tan característico que hace que se burle de sí mismo en todas sus películas. Eso es lo que me gusta mucho de Tarantino. Pero sí, a pesar de eso siento que no vale la pena si eres una persona que simplemente se va a distraer. Pero si la ves con los ojos correctos, siento que esta película la sabes apreciar muchísimo mejor y se vuelve una de tus películas favoritas, así como me pasó la primera vez que vi esta película. Porque, por ejemplo, si te gusta la actuación y aspiras a hacer algo así en tu vida alguna vez, simplemente te cautiva el hecho de ver a una persona entrando y saliendo de personaje, haciendo como que se equivoca, pero realmente no se equivoca porque es una película grabando otra película.
ver cómo un director dirige una película dentro de otra película. Y es que a mí me gusta imaginarme cómo es que se graban las películas, y esta película es esa película que me puede acercar un poco a esa visión acerca de los directores y acerca de los actores. O por ejemplo, si quieres ser director, también eres una persona que puede apreciar eso. Y no sé, siento que esta película es esa película en la que Tarantino se retó y se dejó irse simplemente para hacer lo que Tarantino sabe hacer con el más puro estilo de Tarantino. Porque una vez que estás mucho tiempo en el medio, que ya contaste las historias que querías contar y de la manera en que querías contar, ¿qué te queda? Simplemente llevar eso pero a otro nivel y retarte a hacerlo muchísimo más complejo. Y siento que esta historia es esa historia de Tarantino. Porque ¿a quién le interesa ver una historia de 3 personas en Hollywood con referencias al western, a lo bastardo? Supongo que simplemente a Tarantino, ya que supongo que es una época que claramente lo marcó en su vida, es una época que claramente tuvo bastantes referencias y de esta época sacó muchas cosas Tarantino. Y sí, siento que el western es algo, un género de películas y un género en el cine que claramente marcó a Tarantino. Y esta película es esa película en la que Tarantino plasmó todo lo que sabe, todo lo que vivió, todo lo que está viviendo y todo lo que conoce con sus gustos. El cine que le gusta, la manera en que cuenta sus historias como a él le gusta contarlas, con los personajes que a él le gusta contar, con los actores que a él le gusta tener en sus películas y que simplemente nunca lo decepcionan. Esta es esa película que puedes apreciar de esa forma, porque si no tiene un cierre lo bastante contundente para una persona que simplemente quiere ver una historia que le entretenga. Por eso, creo que Once Upon a Time in Hollywood es una de mis películas favoritas de Tarantino. Tarantino es uno de mis directores favoritos, no es el favorito, pero sí es uno de mis favoritos y puedo lograr apreciar esta película porque siento que es esa película en la que se retó a ir más allá y a volverlo todavía muchísimo más complejo. Entonces ya tú decides si esta película vale la pena verla, vale la pena estar 2 horas con 40 minutos ahí sentado o no. Pero pues, qué bueno que todo el arte y todo el cine sea subjetivo. No hay una respuesta correcta ni hay una respuesta mala. Simplemente con que conecte contigo de alguna forma está más que perfecto. Me gusta Tarantino y me gusta esta película. Así que creo que eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Yo soy Rey. Nos vemos en un siguiente video.